Válgame el guerrero y las profecías del fantasma del Alto Corazón que Helaena Targaryen sigue lanzando mensajes más crípticos que los del Acertijo. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jack Durán con el video de las cosas que no viste del episodio 8, donde nos enteramos que las cenas familiares en House of the Dragon son tan peligrosas como ver a tus tíos peleándose por los terrenos en Navidad. Y aparte, esta imagen es la definición exacta de cantarse los tiros diciendo ¡qué barrio morra! Porque con lo que vimos ya podemos tomar partido declarándonos a favor de los verdes o los negros. Por cierto, ¿tú a quién apoyas y por qué? Escríbelo en los comentarios y defiende tu postura como si fueras Tyrion en su juicio. Aquí analizaremos algunas referencias incluyendo el mensaje en las últimas palabras de Viserys y la inspiración real tras su caminata al trono de hierro. ¿Quieres saber de qué hablo? Acompáñame. Comenzamos con que Daemon obtuvo no solo uno, sino 3 huevos de la nidada de Syrax, es decir, un dragón para cada uno de los 3 hijos que tiene con Rhaenyra, incluyendo Aegon, Viserys y el bebé que está por venir, así que por eso se puso muy contento pues coincidía con su situación. Sobre el texto que Jaehaerys lee en Alto Valyrio, este tiene que ver con la llegada de Aegon el Conquistador a lo que actualmente es Desembarco del Rey y especifica cómo se construyó la ciudad tras haber tocado tierra en el nacimiento de Aguas Negras para luego talar los árboles de la zona y convertirlo en una empalizada. A su vez, está el detalle de que donde está la chimenea actualmente, luego estaría el trono donde se sentaría Daenerys Targaryen casi 200 años después, así que supongo que en este periodo de la serie no existía todavía y quizás lo veamos ya que Rhaenyra lo mande a construir para mandar desde ahí cuando comience la guerra. Sobre Jaehaerys y Helaena, vaya que ellos hubieran sido muy felices si la propuesta de matrimonio de Rhaenyra para casarlos hubiera sido aceptada por Alicent en el episodio 6, pero la reina lo desestimó. Y sí amigos, aquí estamos viendo la danza de dragones, pues Jace y Helaena son Targaryens de bandos opuestos, aunque luego esto se refiere poéticamente a los dragones luchando entre sí en el aire. Y es que la guerra entre los verdes y los negros obtuvo este nombre de una canción sobre el amor y el dolor de 2 amantes que no podían estar juntos, pues la muerte llegaría para clamarlos en la maldición de Valyria con la erupción de los volcanes. Relacionado a eso, la pelea de la cena en el libro es entre Jace y Aegon, que casi se van a los golpes por los celos de este último, luego de que Jace sacara a bailar a su esposa, pero nunca llegan a lastimarse. Sobre la maqueta de Viserys, creo que veremos qué pasa con ella en el siguiente episodio, si la tiran, se destruye o algo así, y espero nos den un poco más de luz sobre el simbolismo de la rata que siempre aparecía en las escenas de la habitación del rey, y recalco que puede ser una analogía a Sangre y Queso para los que leyeron los libros, o bien a que la casa Targaryen se está pudriendo por dentro, porque generalmente a este roedor se le asocia con la muerte, la guerra, la pestilencia y las atrocidades. Otra cosa es que Alicent confunde a Erryk con su hermano Arryk. La única manera de diferenciarlos es por su bigote, porque Arryk, que será del bando de los verdes, lo tiene hacia arriba, mientras que Erryk, del bando de los negros, tiene el bigote hacia abajo, con la barba un poco más larga. Por cierto, hay una escena donde los dos están entrenando en el patio de la Fortaleza Roja cuando Jace y Luke están ahí. Hablemos ahora de la caminata de Viserys, pues probablemente haya estado inspirada en el presidente estadounidense Franklin Roosevelt, quien a pesar de tener dificultades de movilidad debido a las consecuencias de la poliomielitis, quiso levantarse para dar el discurso tras los ataques a Pearl Harbor y mostrar fortaleza. Por otro lado, Viserys le dice a Rhaenyra que es su única hija, por lo que en su estado, donde muchas veces llega a delirar, ignora la existencia de sus otros hijos, es decir, Aegon, Aemon y Helaena, así que ya sabemos quién era su favorita. Volviendo a la cena, un detalle curioso es que la parte podrida de Viserys, esa donde no tiene el ojo, es la que está del lado de los verdes, mientras que la parte buena o no tan deteriorada de su cara está del lado de los negros, así que ya sabemos quiénes lo mantenían más sano y feliz. Esto nos lleva a las últimas palabras del rey que antes de morir dice «mi amor», mientras extiende su mano hacia arriba intentando alcanzar algo y derrama una lágrima. Y aquí seguramente se refería a Aemma Arryn, su esposa fallecida, pues sabe que muy pronto se reunirá con ella.
Previamente confunde a Alicent con Rhaenyra y es por eso que le ventila la profecía del príncipe que fue prometido, refiriéndose a Aegon el Conquistador, pero también al mismo tiempo y sin saberlo a Jon Snow, pues comparte el mismo nombre y es él quien reunió los ejércitos norteños y a Daenerys para acabar con la oscuridad y los caminantes blancos, aunque claro, Alicent pensaba que se refería a su hijo Aegon II. Nos pasamos ahora con Jasper Wild, consejero de los edictos que tenía el apodo de Vara de Hierro, pues tenía una actitud inflexible en cuestiones jurídicas, pero Champiñón lo atribuía a la dureza de su miembro, pues había engendrado 29 hijos con 4 esposas. Volviendo con Helaena, hay una parte en la escena donde dice: "Cuidado con la bestia debajo de las tablas", y creo, tras haberlo pensado mucho, que esta es una referencia directa al destino de Jaehaerys Velaryon, pues él era quien estaba hablando en ese momento, y para saber más tendrás que consultar su biografía en internet y atar algunos cabos, pues es un spoiler. Otra cosa es que los niños de Helaena son 3 y se trata de los gemelos Jaehaerys y Jaehaera, y también del pequeño Maelor, así que esperemos verlos a todos en esta adaptación. Por otro lado, hay muchos que piensan que ella tiene algunos rasgos de autismo, pues cuando Daemon le corta la cabeza a Vaemond, ella se tapa los oídos, quizás porque le lastiman los ruidos fuertes, y también cuando Jace amenaza a Aemond, ella aplaude, pues no entiende el contexto, o puede llegar a ser socialmente incongruente con ciertas reacciones que no van con lo que está sucediendo. Sobre el discurso de Vaemond, este menciona que los Targaryen y los Velaryon fueron los últimos de su tipo, refiriéndose a las familias de Valyria, pero en realidad le faltó mencionar a los Celtigar, que también provinieron de este lugar y es una casa de poniente existente. Hablando ahora de la máscara de Viserys, esta nos recuerda a la que portaba el rey Baldwin IV de Jerusalén en Kingdom of Heaven, o Cruzada, como se le conoce en español, pues el personaje padecía de lepra, una enfermedad similar a la de Viserys. Volviendo a la escena, al fondo, en ese espacio entre Rhaenyra y Alicent, hay colgada una pintura de Desembarco del Rey. A su vez, existe un error de continuidad, pues en una toma Viserys sostiene su máscara con el brazo derecho cuando ya la había puesto en la mesa, y en la siguiente trae su bastón en ella como debe ser, que por cierto tiene la forma de una cabeza de dragón. Otro dato curioso es que durante la trifulca, Rhaena sostiene a Baela, por lo que se intuye que esta última tiene más carácter y temperamento que su hermana, pues también quería entrar a la pelea. Se nota también cómo Jace respeta muchísimo a su padrastro Daemon Targaryen, a quien obedece inmediatamente, y cómo incluso luego el príncipe canalla logra vencer en un duelo de miradas a Aemond, quien no puede ceder ante la presión y deja de ver a su tío. Y es que creo que admira a Daemon, pues casi le da un orgasmo cuando este decapitó a Vaemond. Nos pasamos ahora con las Hermanas Silenciosas, las cuales son una orden de mujeres pertenecientes a la Fe de los Siete, que atienden a los fallecidos y le juran lealtad al desconocido, es decir, la muerte, habiendo tomado votos de castidad y silencio. Ellas llevan capuchas y se dice que mirarlas a los ojos es de mal agüero. No obstante, sus vidas son serenas y se dedican a la oración, las buenas obras y la contemplación. Para concluir me pregunto, ¿qué pasará con la daga de acero Valyrio? Pues obtuvimos una toma donde le enfocan tras la muerte de Viserys, así que eso me hace pensar lo que ocurrirá con ella después, si alguien se la queda, si es robada, o si la veremos luego en House of the Dragon, aunque ya sabemos que sí aparecerá luego en Game of Thrones y será el arma que acabe con el Rey de la Noche. Parte de la ambientación musical de este video es cortesía de Diego Mitre. Visita su canal y suscríbete. Te dejo el enlace en la descripción, pues él se encarga de adaptar los temas originales que salen en la banda sonora de la serie, cuyo autor es Ramin Djawadi. Además te recuerdo que este 21, 22 y 23 de octubre estaré en el evento City of Dragons en Cáceres, España, junto a Maglor, quien me invitó, también Freaky Doctor, Evil Smile, los chicos de La Canción Continúa y muchos otros colegas para darle difusión a la serie y divertirnos a lo grande, con recorridos por donde se grabó la serie, concurso de cosplays, mesas de debate y muchas sorpresas más, así que te esperamos. Y de esta forma hemos terminado. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones acá abajo para estar alerta de nuevo contenido. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión.